En la etapa del sitio 2, hasta 3.4 veces más vitaminas de las que se deberían usar basados en la recomendación de la NRC del 2012. Y nada más imagínate el impacto que tendría que todos usáramos la mitad de lo que estamos usando ahorita. El costo bajaría. Si la tonelada de maíz les cuesta 1,000 pesos, no deben pagar más de 830 por el sorgo. Aquella persona que puede manejar el negocio del cerdo puede manejar cualquier negocio. ¿Qué tal, estimados amigos de este podcast? Sean bienvenidos a una edición más. Soy Arturo García y a nombre de todo el equipo de ADM les doy la bienvenida a nuestro podcast by ADM. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, voy a platicar un poco sobre el momento en que ustedes van a ver esta edición del podcast. Esta edición del podcast ustedes la van a ver en julio, agosto, y estamos viendo una disminución considerable en el precio del cerdo. Si lo comparamos con el precio que teníamos en enero, febrero de este 2026, en este verano no estamos viendo los mismos precios que hemos visto en veranos anteriores. Es por ello que hemos preparado esta charla en donde vamos a platicar sobre algunos puntos que nos pueden ayudar a eficientar la nutrición, entendiendo que la nutrición es el 75% del costo de cualquier granja de 100, de 1,000 o de 100,000 vientres. Para platicar hoy le damos la bienvenida nuevamente a Román Moreno, quien estuvo más o menos hace un año con nosotros, y hoy lo hemos invitado nuevamente a platicar con nosotros, aprovechando pues la experiencia que él tiene al ser nutriólogo de una empresa muy importante en Estados Unidos. Román, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Arturo, pues un gusto, gracias por la invitación y pues como dices, muy bien, ya hace un año que nos vimos por aquí y nuevamente te agradezco la invitación. Pues los agradecidos somos nosotros, Román, y quiero comenzar. Digo, sé que ya muchos de nuestros escuchas nos oyeron en nuestra charla de hace un año, pero te pediría que de manera breve pues nos compartas nuevamente un poco de tu historia profesional. Sí, Arturo, muchas gracias. Pues así brevemente, pero voy a empezar desde el principio, ¿no? Cómo empezó todo este asunto de dedicarme a la nutrición. En México, cuando yo crecí, digamos, mi papá tenía una granja pequeña de producción, teníamos vacas lecheras y cerdos. Fue mi primer contacto con la cuestión de la producción integrada verticalmente, porque bueno, teníamos el ganado y teníamos también los cerdos y vendíamos la leche y vendíamos la carne de cerdo ya procesada en un pequeño stand de producción, de venta de carnitas, ¿no? Entonces ahí fue la primera experiencia en producción integrada. De ahí me nació la inquietud de estudiar zootecnia. Entré al Cebeta 7 de la Huerta en Morelia, en Michoacán, estudié la preparatoria agrícola ahí. Después de ahí tuve la oportunidad de estudiar la ingeniería en zootecnia en la Universidad Autónoma de Chapingo, en Texcoco, en México. Después de ahí un tiempo me dediqué a algo totalmente desconectado de la producción animal, porque en ese tiempo era muy difícil estar en producción como ingeniero, ¿no? Era muy poco la oportunidad. Después regresé a estudiar la maestría en el Colegio de Postgraduados. Hice la maestría en nutrición de rumiantes con la doctora María Esther Ortega. Terminé la maestría y por una cosa o por otra no conseguía trabajo con rumiantes y conseguí trabajo con cerdos, con la experiencia que tenía ya trabajando con cerdos pues de joven y ya después en Chapingo. Y trabajé para Quequén, que todavía está por ahí en la península de Yucatán,
Estuve ahí supervisando cerdos de engorda por poquito menos de 2 años. Tuve la oportunidad de cambiarme aquí a vivir a Estados Unidos y trabajé para la compañía donde trabajo actualmente, que se llama Seaboard Foods. Ellos me contrataron para ser encargado de un multisitio de engorda. Yo tenía a mi cargo aproximadamente 72,000 espacios de engorda. Ya estando aquí y agradeciéndole al CONACYT, tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en nutrición en la Universidad de Nebraska, pero en ese momento ya decidí que, bueno, si no me contrataban para trabajar con rumiantes, mejor me dedicaba a los cerdos. Entonces estudié en la Universidad de Nebraska con el doctor Philip Miller, trabajé con dietas, trabajando con energía neta y aminoácidos, dietas de baja proteína y con ractopamina. Entonces ya de ahí trabajé un tiempo en la industria comercial haciendo premezclas en el estado de Illinois y después tuve la oportunidad de regresar a Seaboard Foods, que bueno, ya tengo aquí desde el 2012 como nutriólogo. Nosotros pues tenemos aproximadamente 335,000 hembras, que sería el número relativamente oficial, y bueno, el objetivo sería producir aproximadamente 7,5 millones de cerdos de engorda. Y a eso me dedico, la cuestión de la nutrición aquí en la compañía. Sí, pues ya un rato dentro de la industria, Román. Digo, si lo comparamos, pues la empresa donde tú trabajas actualmente, pues equivale más o menos al 30% de la producción que tenemos acá en México. Sí, creo que sí, es más o menos son los números que calculaba yo hace algún tiempo, sí, más o menos entre el 25 y el 30%, sí. Sí, ya estamos por ahí. Bueno, pues muy bien, Román. Pues ahora sí que gracias por compartir. Algunos ya conocíamos de tu trayectoria y los que no, pues bueno, ya están actualizados sobre tu currículum. Pues bueno, Román, si me lo permites, pues vamos a entrar en el tema del día de hoy. Y como te decía, quiero plantearte algunas preguntas sobre algunas estrategias que veo que están dentro del mercado de nutrición y pues bueno, conocer un poco tu opinión. La primera consulta que quiero hacerte es respecto a las vitaminas. En las vitaminas podemos platicar, por ejemplo, la NRC en el 2012 hizo la última actualización de las recomendaciones de vitaminas y minerales. Se tiene planteado que en este año o quizá en el próximo salga una nueva actualización. Sin embargo, es muy común, me toca verlo en mi labor comercial de todos los días, que varias empresas hoy estén por encima de esas recomendaciones del NRC. La primera pregunta que quiero hacerte con respecto a las vitaminas es, ¿qué les ha llevado a los nutriólogos, desde tu punto de vista, a aumentar los requerimientos de vitaminas en las dietas? Fíjate que es muy interesante lo que mencionas y tienes toda la razón. Ya hubo aquí 2 estudios relativamente recientes en la cuestión del uso de vitaminas en la producción de cerdos. La Universidad de Kansas ha hecho 2 estudios. El primero lo hizo el doctor Josh Rohr y el segundo el doctor Faxin, creo que así se pronuncia su nombre. Y entonces llegaron a la conclusión de que estamos usando, para que te des una idea más o menos, en la etapa del sitio 2, hasta 3.4 veces más vitaminas de las que se deberían usar basados en la recomendación de la NRC del 2012. Para cuestión del hato reproductor y de los animales de engorda, también es excesivo, más del doble de lo que se recomienda, pero no es tanto como en el sitio 2. Entonces, ¿por qué hacemos esto los nutriólogos? ¿Por qué se tiene? Hay varios factores y no voy a decir que son todos, pero algunos factores que influyen es, el primero que yo noto y en conversaciones con nutriólogos me lo comentan, es que tienen un poco de miedo de que la potencia de las vitaminas al momento de que la están dando se haya perdido un poco por la cuestión del traslado y todo lo que se hace para cumplir con las cuestiones de bioseguridad. Llega un momento en que las vitaminas han estado tanto tiempo en traslado
y luego en proceso, y luego en almacenamiento, que se tiene el temor de que ya no esté la potencia igual de lo que estaba cuando recién las hicieron, las fabricaron. Aquí una pequeña, un comentario acerca de la producción de vitaminas para los que no están muy familiarizados con esto. La mayoría de las vitaminas vienen de China. No voy a decir que el 100%, pero muy cercano al 100%. La otra parte viene un poco de Europa y algo aquí en Estados Unidos, pero completamente la industria, y no solo la industria del cerdo, del ganado, incluso la industria humana, la alimentación humana, depende casi al 100% de las vitaminas que vienen de China. Entonces el traslado es muy largo, se tiene un poco de temor a la pérdida de potencia. Si a esto le aunamos que muchas veces se mezclan las vitaminas con los minerales, se tiene también la concepción de que se van a unir las vitaminas con los minerales y entonces las vitaminas ya no funcionan como deberían funcionar, pierden potencia, ¿no? Esa es una de las cosas. Como mencionaba también, el almacenamiento. Se almacenan en lugares que no están controlados con el clima, sobre todo en el sitio 2. ¿Por qué en el sitio 2 se da esto? Porque el consumo de alimento es mucho menos que si lo comparamos con las vitaminas que se le dan a las hembras o a los animalitos a los cerdos de engorda. Un cerdo de engorda va a consumir alrededor de, no sé, 600, 700 libras de alimento, que serían como 300 kilos. Una hembra va a consumir aproximadamente 1 tonelada al año y un cerdito de engorda solo come 40 libras, como 20 kilos. Entonces es mucho menos lo que se ocupa y llegan, por cuestiones de comprar en bulto, se llegan a almacenar por un tiempo relativamente largo. Entonces los nutriólogos no quieren tener problemas y le ponen vitaminas de más. Ese es uno de los factores. Otro de los factores, sobre todo en el sitio 2, es la vitamina E. ¿Por qué la vitamina E? Todos le tenemos miedo al Mulberry Heart, que la verdad no sé cómo se diga en español, pero es cuando el corazón como que se fuerza de más en el sitio 2 y entonces los mejores cerditos del corral se van a morir porque están creciendo tan rápido que el corazón ya no aguanta. Eso se controla con selenio y con vitamina E. El problema es que no se puede incrementar la inclusión de selenio por regulaciones, entonces los nutriólogos le van a dar más vitamina E. Si ellos no tienen la precaución de incrementar la vitamina E en la premezcla y ya viene una estándar, entonces tienen que subirle todas las demás para incrementar los valores de vitamina E. Ese es uno de los factores en el sitio 2. Tratar de dar un poquito más de vitamina E. Se ha mejorado esta situación un poco porque ahora ya hay algunas versiones alternativas a la vitamina E que son no necesariamente vitamina E, pero son dos productos comerciales ya disponibles que pueden reemplazar a la vitamina E y eso ayuda a bajar un poquito la presión. Entonces, las vitaminas, por otro lado, otra de las razones de que se use tanta vitamina es la vitamina D en las cerdas. La vitamina D tiene muchos factores, muchas funciones, y aunque se dice ahora que no solo la veamos desde el punto de vista de la estructura ósea de los animales, eh, pero es lo más importante. Nadie quiere tener problemas de patas en una granja de engorda. ¿Qué es lo primero que le van a preguntar al nutriólogo? Que si tiene suficiente vitamina E cuando empieza a ver cerdas que se empiezan a sacar del hato por cuestiones de aplomos, que están cojeando, que se les quiebran los huesos, que las pezuñas no funcionan como deben ser. Luego, todo el mundo va a preguntar por la vitamina D y el calcio. Entonces, por ahí está también el temor de perder cerdas por no poner suficientes vitaminas y viene el exceso. Ahora ya está la famosa hidroxi D3, la vitamina D, que ha ayudado mucho a, a usar diferentes alternativas de vitamina D, pero siempre con los niveles altos. Una de las cosas que desde mi punto de vista ha provocado el exceso de vitaminas, sobre todo de vitamina D, es que ya como se usa la hidroxi D, ya
no hay toxicidad de vitamina D. Con la versión anterior de la vitamina D se tenía el temor de que llegara a ser tóxica. En ciertos niveles provocaba reducción en el consumo de alimento. Con esta nueva hidroxi D, la vitamina D, ya no hay ese problema. Entonces se puede dar más vitaminas sin crear una reducción en el consumo de alimento. Por ahí también se ha incrementado el uso de las vitaminas. Y bueno, hay algunos estudios que han promovido la vitamina D para ayudar a responder a un problema con el PERS, con el, pues sí, PRRS, no sé. Síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Exacto. Ya no sé ni hablar ni inglés ni español, ya se me... Sí. No es que sea sangrón, pero así pasa. Entonces, estos estudios que son relativamente recientes hacen que se le incremente la cantidad de vitamina D en las premezclas para poder ayudar un poquito a la cerda a responder mejor a un challenge, un desafío con el PERS. Entonces, todo esto ha propiciado que se incrementen las vitaminas. La otra cosa que también es muy común que pase es que es una sola premezcla para todas las fases, y esto sobre todo en la fase de engorda. Entonces, aunque se va yendo, digamos, se hace la premezcla para dar, no sé, 1 kilo en la primera fase de engorda y bajarle a medio kilo en la última. Entonces, cuando están ahí formulando los nutriólogos, dicen, no, pero pues ¿cómo les vamos a dar medio kilo? Hay que subirle un poquito. Y entonces, en vez de darle la proporción que se debe, se le incrementa un poquito al final, y como al final los cerdos comen mucho, se incrementa mucho el uso de vitamina con respecto a lo que necesitan los cerdos. Entonces, esos son algunos de los principales factores. No creo que sean todos, pero sí es la mayoría. Entonces, a eso en mi opinión, a eso se debe el uso excesivo de vitaminas. Bueno, hoy Román entendería que es más por cuestiones preventivas, por así llamarlo, de evitar situaciones por una deficiencia. Sí. La pregunta que te hago, considerando el momento que hoy vive la porcicultura, es, ¿tú ves como una estrategia el reducir las vitaminas y regresar a niveles más bajos, o para ti no explorarías por ahí ese ahorro? Definitivamente sí, y a eso iba también. Esta pregunta que me haces es algo que todos los nutriólogos, una pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿por qué no le bajamos? La primera es el margen de seguridad. Todos queremos asegurarnos de que no estamos creando una deficiencia. La otra es que desde que se crearon los requerimientos o las recomendaciones en el 2012, la genética ha mejorado bastante. Estamos hablando ya de casi 15 años de que salió. En 15 años la mejora ha sido bastante. Hay más deposición de tejido magro, hay un crecimiento más rápido, las cerdas ya son hiperprolíficas. Entonces, las vitaminas, como la recomendación que se hizo hace 15 años, ya no son suficientes. No creo yo que debamos reducir las vitaminas a los niveles del NRC. Lo que tenemos que hacer es un poquito más selectivos y decir, bueno, ya tenemos evidencia de que necesitamos más vitamina E, ya tenemos evidencia de que necesitamos más vitamina D en las cerdas. Vamos a aumentar esas sin aumentar todas las demás, porque el costo de las vitaminas se ha incrementado. La otra cosa que debemos hacer es bajar el uso, que ya se empezó a hacer. O sea, cuando empieza una o dos compañías a hacerlo, todos los demás van a seguir. Porque también volvemos a lo que comentaba al principio. Solo hay un productor principal de vitaminas y todos dependemos de él. Ahí no es una estrategia muy segura. No me quiero meter en cuestiones comerciales porque tú sabes que eso es un tema bastante escabroso, pero sí tenemos que pensar que mientras menos usemos, menos vamos a necesitar comprar. Entonces no tiene caso estar desperdiciando vitaminas
que solamente las estamos ahora sí que eliminando a través de la orina, a través de las heces. Tenemos que empezar a explorar el uso racional, el uso racionado de las vitaminas, como hemos hecho con los antibióticos. Tú sabes que antibióticos se usaban antes un poquito más sin medida, como una cuestión de seguridad y para fomentar el crecimiento. Ahora con tantas regulaciones se ha bajado su uso y hemos llegado a la conclusión de que no necesitamos tanto. En mi opinión, tenemos que hacer lo mismo con las vitaminas. Invertirle a la investigación interna, si lo quieres hacer así, y hacer un pequeño experimento con un grupo de animales y bajarle las vitaminas. No digo yo que las bajen a la mitad, pero digamos el 20%. Y si funciona, pues arriesguen otro poquito hasta que lleguemos a un nivel en que todos estemos confortables. Y nada más imagínate el impacto que tendría que todos usáramos la mitad de lo que estamos usando ahorita. El costo bajaría, la presión de obtener las vitaminas, porque tú sabes que las vitaminas se compran concentradas. Y los que las compran las diluyen, por decirlo así, que se necesita, porque nadie va a usarlas tan concentradas, porque entonces entraríamos en problemas de la mezcla. Pero bueno, se tienen que diluir, entonces tendríamos que comprar mucho menos y bajaría la presión de ellos de competir por las vitaminas, porque ahorita estamos en un punto que ya nadie quiere entrar a un contrato de vitaminas por más de 6 meses, porque los precios son muy volátiles y la disponibilidad es increíblemente impredecible. Cuando el precio baja, de repente sube, de repente hay, de repente ya no hay. Entonces, yo sí les recomendaría a todos los nutriólogos que tratemos de dar lo necesario sin llegar al exceso. Y eso sería lo que, para bajar el costo también, porque las vitaminas no son baratas como... No, bueno, eso, bueno, me lleva a concluir un poco, Román, que esperemos que esas actualizaciones por parte de NRC y de todos esos organismos son urgentes que se hagan. Coincido contigo en que hoy las necesidades del pie de cría han cambiado, pero también hoy se formula mucho con el criterio de cada uno de nuestros nutriólogos. Quizá falte alguien que lo estandarice un poco, ¿no? Creo que es lo que está faltando. Sí, definitivamente. Y fíjate que eso que mencionas es muy importante. Muchas veces leemos un artículo donde dice, no, los requerimientos de la NRC solamente son la mitad. Luego sale otro artículo que dice, pues es un poquito más de la mitad. Pues nos vamos con el que dice que es un poquito más un poquito más del doble. Entonces nos vamos con ese. Y luego sale otro que la sigue incrementando y siempre estamos siguiendo al que nos da una recomendación más alta. Entonces eso también ha creado que todo vaya subiendo y nada baje. Pero yo pienso que sí estamos en el punto en que debemos controlar el uso de vitaminas, el excesivo uso de vitaminas, porque no son fáciles de producir y no tenemos por qué estar usando un exceso cuando podemos usar lo que se necesita para bajar costos. Perfecto, Román. Bueno, si te parece bien, vamos a pasar hacia otro factor que también hoy me gustaría saber tu opinión y es sobre la energía. El 50 al 60% del costo del alimento es la energía. Todos los ingredientes de una dieta aportan energía. Sí. Me gustaría saber, Román, si tú estás haciendo o recomiendas alguna adecuación en la energía. Con estos costos, hoy ves alguna estrategia que podamos seguir con respecto a la energía. Sí, Arturo, tienes toda la razón. La energía, aunque muchas veces no nos gusta platicar de la energía porque es un concepto que a veces es difícil de medir, la energía siempre es el ingrediente o el nutriente más costoso. Entonces, para ponernos en perspectiva ahorita, la energía cuesta aproximadamente, obtenerla de los aceites y de las grasas es aproximadamente 5 veces más cara que la energía que proviene de todos los otros ingredientes, sobre todo de los granos, ¿no? Entonces, en ese entendido, vamos a ver por qué seguimos usando energía y por qué deberíamos usarla de una diferente manera.
Ok. No podemos dejar absolutamente de usar energía proveniente de las grasas por las siguientes razones. Primero, pensando en un cerdito pequeño. Un cerdito pequeño no tiene la capacidad en su sistema digestivo para comer toda la energía que necesita. Si le damos dietas bajas en energía, que solo son de grano y de pasta de soya, que es el ingrediente más común, o de proteínas refinadas, va a comer y se va a llenar la capacidad digestiva y no va a poder seguir comiendo, pues ya no le cabe el alimento. Lo tenemos que concentrar para darle lo que necesita. La única manera de concentrar la energía es dando una fuente concentrada, valga la redundancia, que sería una grasa o un aceite. Entonces, tenemos que ponerla porque si no, los cerditos no van a crecer. Y para que seamos exitosos en un programa de sitio 2, las primeras dietas tienen que ser muy concentradas en energía y en nutrientes. Si no, no lo vamos a lograr. Pasando ahora a lo que sería la fase de engorda. Sí tenemos que usar dietas concentradas porque, y luego aquí me dicen que no debo dar números tan exactos porque todo cambia, ¿no? Pero pues tengo que ir con un número, voy a ir con un número. A los 40 kilos, el cerdito hasta los 40 kilos todavía no tiene la capacidad de comer lo suficiente para satisfacer sus necesidades de energía. Y aquí nos regresamos todos a nuestras clases básicas de nutrición, que los cerdos consumen alimento para satisfacer sus niveles de energía. Ellos se detienen cuando ya su energía, la necesidad de energía la complementaron, la satisfacieron. Cuando antes de los 40 kilos no lo pueden hacer, se detienen porque ya no tienen la capacidad de seguir comiendo. Entonces, para satisfacer sus necesidades, tenemos que ponerle una fuente concentrada de energía que volvemos a lo mismo. Es muy cara, pero de lo contrario los vamos a estar restringiendo. Una vez que los cerditos pasan los 40 kilos, que ya están grandes, ahí sí le podemos bajar la energía porque van a compensar la falta de concentración de energía comiendo más. Y eso lo podemos, todo lo hemos hecho en algún momento si hemos tenido la oportunidad de observar cuánto comen cuando tienen grasa y cuando no tienen, y se nota el cambio de alimento. O sea, porque no hay, porque se está muy cara, le quitamos la energía, inmediatamente el consumo sube. Esa es una alternativa. La otra cosa que, bueno, se puede hacer para aprovechar mejor la energía, en este caso de los cereales, es bajar el tamaño de partícula. Al bajar el tamaño de partícula, facilitamos el acceso de las enzimas digestivas y vamos a obtener más energía. Todo el mundo hablamos de que el pellet y el tamaño, bueno, ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero al bajar el tamaño de la partícula, de los micrones, se incrementa la eficiencia alimenticia, y es cierto, en particular porque extraemos más energía al facilitarle a las enzimas atacar los carbohidratos en este caso, ¿no? Esa es una parte. La otra es que al pelletizar el alimento vamos a facilitar un mayor consumo, y al cambiar la estructura del almidón todavía se facilita más el ataque de las enzimas y el mayor aprovechamiento de la energía. Entonces, no toda la energía la vamos a obtener de las grasas. Hay otras alternativas. No podemos dejar de usar las grasas por varias razones, ¿no? Volvemos a por qué usamos. Si estamos dando dietas en harina, tenemos que ponerle aunque sea poquita, porque si no es muy polvoso el alimento. Y, y molesta a los cerditos y molesta a la gente que está trabajando ahí. Aunque usen máscara, aunque siempre es muy polvoso. Hay que ponerle un poquito para que se baje la polvosidad. Los cerdos también, cuando tienen problemas respiratorios, el polvo los afecta y tosen más, les irrita mucho, facilita la entrada de enfermedades porque las mucosas están irritadas. Entonces no se puede dejar de usar la grasa en este tipo de situaciones. En las cerdas en lactación,
aunque hay algunos estudios que ya dicen que le podemos bajar la energía, sobre todo a las hembras de más de un parto, que ya comen más, no es recomendable totalmente quitar la grasa. Siempre les tenemos que dejar, desde mi punto de vista, por lo menos un 1% a que la dieta esté concentrada y no baje tanto su condición corporal y tengan leche suficiente para producir una buena camada. Entonces, aunque la grasa esté carísima como en estos momentos, se tiene que seguir usando eh, para poder ayudar a los cerditos chiquitos y a las hembras. Ahora, si lo queremos hacer todavía más complicado, vamos a meternos en la cuestión de la producción de calor en el alimento. Y aquí, a todos los que me estén escuchando, van a tener que hacer memoria de sus clases de bioquímica y de nutrición, que a veces no nos gustaban tanto, por lo menos a mí, pero pues siempre termina siendo el pan de cada día, ¿no? Vamos a pensar en la energía que viene del aceite. Cuando la energía viene del aceite y se empieza a digerir, no produce tanto calor corporal. Eso es muy importante por lo siguiente. Cuando estamos hablando del verano, ahora, Arturo, me viene perfectamente tu comentario de en el momento en que estamos haciendo este podcast, por lo menos aquí en la parte central de Estados Unidos, estamos en una ola de calor desde hace aproximadamente 10 días. Y todo va a seguir 10 días adelante, que todavía nos faltan. Entonces, cuando los cerdos no están en una zona termoneutral, que tienen calor, al comer alimento que es alto en proteína, su calor corporal se incrementa, porque al digerir la proteína producen mucho calor para usarlo como energía. Entonces, lo que va a pasar es que van a comer menos porque no quieren tener calor. ¿Qué va a pasar? Van a bajar su ganancia diaria de alimento, van a bajar su conversión alimenticia. Las consecuencias, evidentemente, son el crecimiento, pero si están en un sistema que tiene un espacio limitado, la consecuencia principal es que van a llegar los cerdos a la planta con bajo peso. Eso origina muchos problemas porque la planta procesadora está esperando un tamaño de cerdo para producir cortes estándar, sobre todo para el mercado de exportación. Y estamos hablando del mercado de exportación de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Brasil, porque todos exportamos el corte que un país nos pide y es muy específico. Sobre todo en Asia, son muy específicos en el tamaño. Si mandamos un cerdo pequeño, no podemos llenar esos pedidos de un tamaño específico. Entonces, es importante mantener el peso, por eso es importante dar grasa en las dietas de verano, porque así vamos a poder mantener un peso más uniforme a través del año. Entonces, todo este tipo de cosas se complica. No es nada más, como yo les decía, pues el cerdo grande va a comer todo lo necesario, pero si tiene calor, va a dejar de comer por cuestiones independientes a sus necesidades energéticas. Es porque tiene calor y no va a comer. Entonces ahí es cuando debemos adicionar grasa para que coma poquito, agarre mucha energía y no se incremente su producción de calor interna. Ahorita es un poquito difícil hacer lo que te estoy diciendo porque la pasta de soya está muy barata con respecto al maíz. Entonces la formulación nos pide meter más pasta de soya y ahí es donde se empiezan los problemas de formulación que tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo y no solamente irnos con el costo más bajo. La última cosa que voy a decir de energía, y es algo relativamente nuevo y muy controversial todavía, entre los nutriólogos sobre todo, es la energía que viene en la pasta de soya. No sé qué tanto sea una conversación ahí en México ahorita la energía de la pasta de soya, pero aquí en Estados Unidos empezó hace, no sé, ya a gran escala, hace 3 o 4 años, con algunos estudios que demostraban que debido a la mejora genética de los cerdos y a la mejora en el procesamiento de la pasta de soya, le deberíamos dar un valor más alto de energía neta. Entonces empezaron los estudios, las opiniones, y nos fuimos del 80% a 83%, y no voy a meter
es un, ¿cómo se llama? Es un aproximado, no es el valor exacto, ¿no? Pero andábamos en el 80-83%, y entonces ahorita ya estamos en el 97 al 100% del valor de la energía con respecto al maíz. Si ustedes le están dando un valor de 2.7 kilocalorías de energía neta al maíz y quieren darle el 100% a la pasta de soya, le tienen que poner el equivalente de 2.7% de energía neta a la pasta de soya. Si no lo quieren hacer, entonces están desperdiciando. Yo no estoy recomendando, obviamente, que le vayan al 100%. Depende de muchos factores, pero deben evaluar incrementar el valor de la pasta de soya del 83% a un poquito más. Ahorita hay un estudio que acaba de salir recientemente que está diciendo que hasta el 125%. En mi opinión es demasiado, pero bueno, yo pienso que un valor adecuado para aprovechar la energía que viene en la pasta de soya y no desperdiciar esa oportunidad está entre el 95 y el 97%. Si no quieren ser muy agresivos, váyanse al 90, 95, pero sí, si no se hace eso, en mi opinión, con la nueva genética, se está desperdiciando el potencial de obtener energía o aprovechar la energía que viene de la pasta de soya. Bueno, hoy, Román, esto es algo importante a que lo consideren nuestros amigos que nos están escuchando, porque realmente lo platicaba yo al principio, la energía es lo más caro de la dieta, hay que buscar aprovecharla. Y en este tiempo de precios no tan buenos, es más urgente evaluarla. Exactamente, definitivamente. Y tocas un punto muy importante, que no solo estamos hablando de nutrición cuando decimos que hay que darle un valor más alto a la pasta de soya de energía. El punto que tocas es clave. Lo tenemos que hacer por cuestiones económicas, porque no vamos a desperdiciar esa energía que está ahí disponible. Y se llega a desperdiciar porque si no la estamos formulando como debe ser, esa energía no se aprovecha como debe ser, porque el radio energía lisina está desbalanceado. Entonces, estamos perdiendo ahí oportunidades si no aprovechamos el valor de la pasta de soya, el valor de la energía neta de la pasta de soya, usando toda la investigación y todos los nuevos avances que se tienen, que sí demuestran que ya tiene más valor energético que lo que tenía antes. Bueno, correcto, Román. Paso, digo, ha sido una charla muy larga en los dos puntos. Voy a tratar de cerrar ya con este. Ahorita es una constante que el sorgo normalmente es más barato que el maíz. Es una situación que también pasa y a veces con los porcicultores, bueno, con la gente que está en las plantas, a veces hacen la sustitución. Quito un kilo de maíz que cuesta, no sé, voy a decir 5 pesos y pongo un sorgo que me cuesta 4.50, 4.60. Hacen una sustitución 1 a 1. Desde tu punto de vista, ¿esto es correcto o qué considerarías para hacer la sustitución? La sustitución 1 a 1 definitivamente yo no la recomiendo. Y voy a tratar yo tengo la tendencia de hablar mucho, así que voy a tratar de sumar, hacer un resumen de lo que estoy pensando, ¿no? La 1 a 1 definitivamente no. Varias razones. La energía, que estamos hablando de energía. La energía del sorgo es aproximadamente el 98 y el 99%. Volviendo de la energía del maíz, energía neta. Volviendo a la cuestión de que no es un número fijo, hay muchas variedades de maíz, de sorgo ahorita. Entonces, el sorgo tiene la desventaja de que su contenido nutricional es muy variable por las condiciones en que crece, porque sus condiciones de crecimiento son muy diversas. La proteína puede estar desde el 9% hasta el 12%. Entonces, por ahí tenemos que tener cuidado. En la cuestión de energía, va a ir desde el 97 y algo hasta el 99, pero siempre es menor. Lo que le baja mucho, le crea una desventaja muy grande porque hablamos
de la energía tan cara que está en estos momentos. Entonces, para reemplazar esa energía vamos a tener que usar aceite para llegar al nivel del maíz y poder hacer la sustitución 1 a 1. Entonces, tenemos que considerar el precio de la grasa, de la pasta de soya y del maíz al momento de evaluar el costo de equilibrio del sorgo. Con los costos que yo tengo ahorita en Estados Unidos, del aceite, del maíz, del sorgo y de la pasta de soya que como principales ingredientes, yo pienso que el valor del sorgo está entre el 83 y el 85%. Cada compañía, cada nutriólogo tiene que hacer su propia evaluación, pero si estamos pagando 90% por sorgo del precio del maíz, estamos perdiendo con los precios actuales. Lo voy a hacer a números cerrados, Román. Si nos cuesta 1 kilo de maíz $1, el sorgo nos debería de costar 85 centavos. O menos, para el punto menos para que sea económicamente reemplazable. Así es, y podamos también equilibrar la fórmula en los valores de energía y proteína. Bueno, ¿qué proteína hay que nos comentas? Porque son valores diferentes. Fíjate que la proteína es muy interesante cuando sustituimos maíz con sorgo. La razón es la siguiente. Aquí a lo mejor me vas a tener que ayudar con los nombres, pero los aminoácidos de cadena corta ramificada, los BCAA, que sería isoleucina, valina y leucina. Entonces, la característica es que el sorgo tiene mucha leucina. La leucina tiende a ser catabólica, destruye proteína, no destruye, porque luego los términos ahí como que se malinterpretan. Sí tiene efecto catabólico en el músculo, entonces tenemos que compensar eso. Para compensar eso tenemos que subir la proporción de valina y de isoleucina. También podemos subir un poquito el triptófano. No me voy a poner a dar proporciones la recomendación es para los nutriólogos que cuando hagan el 1 a 1 le suban un poquito a la pasta de soya para que el nivel de leucina no esté tan alto comparado con la isoleucina, la valina y el triptófano. Tenemos que subirlos porque si no, nunca van a obtener el mismo crecimiento con 100% sorgo y 100% maíz. Se tiene que fijar en lo que habíamos dicho, que tú muy bien mencionas, la energía, la proteína, ignorarlo un poquito, pero poner atención en los aminoácidos ramificados de cadena corta. Eso es lo más importante para hacer la sustitución. No se debe hacer, que a mí me tocó ver un productor allá en México, ahora que estuve por ahí en octubre, me enseñó una fórmula que le pasaron donde tenía su premezcla, su núcleo, como le decimos ahí en México, sin poco. Y entonces le decía ahí en las recomendaciones de la compañía, ¿no? Le vas a poner, no sé, 50 kilos de esta y 920 de maíz, el resto de pasta de soya. Y si tienes sorgo, pues nomás le cambias el maíz. Y yo le decía, no, es que no, pero es que funciona muy bien. Digo, pues sí funciona, porque no has pesado los marranos. Estás perdiendo, no sé, 5 kilos de marrano. Que no los vas a notar porque a menos que los peces no te vas a dar cuenta. Pero sí se tiene que... El sorgo es un excelente alimento para el cerdo, pero bien balanceado. Ya no nos vamos a meter en los problemas de que a lo mejor si lo peletizas es un poquito más difícil de peletizar, aunque parece que ahora ya le encontraron la manera y tienen unas mejores, se peletiza mejor usando ciertos parámetros en las plantas. La otra cosa también es un poquito difícil de moler por la cuestión de los granos tan pequeños. Pero bueno, también ahí se puede moler a un tamaño pequeño y le aumentas un poquito el nivel de energía, por lo que comentábamos anteriormente, de que abres un poquito más espacio a las enzimas para que aprovechen todo el almidón que está ahí encerrado. Y además tiene un contenido un poquito más alto de fósforo, que también ayuda
ahorrar ahí, porque el fósforo pues también es caro, ¿no? Pues todo es caro, pero el fósforo pues más caro. Así es. No, y es importante, Román, lo que platicábamos, ¿no? Realmente evaluar antes de comprar el sorgo. Yo creo que nos has dado un tip muy importante y es la relación entre el costo del maíz y el sorgo. Porque de repente tenemos, muchas personas creemos que sustituimos maíz uno a uno y desde que compramos y lo compramos un 5, un 7% más barato, pensamos que ya venimos ganando. Pero hay que ver toda la película, analizarlo, porque no funciona así. Quizá es muy fácil de explicarlo así, pero en la práctica no sucede. No, no sucede. Y la otra cosa es que, bueno, justificando un poco la sustitución a veces que se hace un poco sencilla, no es tan fácil desde el punto de vista de formulación obtener el punto de equilibrio. Hay varias maneras de hacerlo, no es una charla de formulación, pero no es tan sencillo llegar al punto de decir, con estos precios es 83%. Se le tiene que pensar un poquito. Si a mí me dijeran ahorita que diera una recomendación así global del precio con, con el precio de la pasta de soya tan bajo como está, con el precio del aceite tan alto como está, y con el precio actual del maíz, yo diría que no deben pagar más del 83% del costo del maíz por sorgo. Con tu ejemplo que me decías de números claros, si la tonelada de maíz les cuesta 1,000 pesos, no deben pagar más de 830 por el sorgo, porque al momento de hacer la formulación van a estar en equilibrio. Si se lo obtienen ya al 80%, ya están ahorrando dinero al usar sorgo. No nada más salir a mano, sino que están ahorrando. No, sí, y es un gran tip, Román, porque digo, es como que de repente una pregunta muy constante que poco a poco se va construyendo de un mito a una verdad, ¿no? En muchas partes del país te dicen, no, es que sustituye un kilo de maíz por sorgo y ya está. Y quizá en el corto plazo el productor no lo ve, pero en el mediano está el efecto de hacer esa sustitución uno a uno. Y fíjate que ahora sí que hablando de los tips que se pueden dar, ¿no? Si no están seguros de la sustitución al 100% de maíz y de sorgo, pero pueden comprar algo de sorgo, yo no les recomendaría que fueran más allá del 75% de sustitución del grano de sorgo por maíz. Y volviendo, me gusta mucho la forma en que tú dices los ejemplos claros, ¿no? Pero si nos ponemos que una tonelada de un alimento de engorda va a tener, no sé, 500 kilos de maíz, no deben sustituir más de 400 por sorgo para que no tengan el desbalance de aminoácidos. Métanle 75% de sustitución y entonces sí lo pueden hacer uno a uno sin mayores consecuencias. También para aclarar lo del valor actual del sorgo, si me hubieran preguntado esto mismo al momento del podcast anterior que hicimos, les hubiera dicho que era 87%. Ahorita estamos en el 83%, porque la energía es cara y la proteína es barata. El año pasado la energía no era tan cara y la proteína era un poquito más costosa. Entonces, manteniéndonos por ahí, siempre hay que ver los precios, mantener en mente que mientras más cara es la energía, menor es el valor del sorgo. Que no me oigan los de la Comisión del Sorgo porque me van a exorcizar, pero así es, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos. El sorgo es una excelente fuente de energía siempre y cuando tenemos en cuenta todo la cuestión de los aminoácidos y de la energía. Perfecto, pues Román, quisiera seguir conversando, digo, estos temas, digo, sé que a ti y a mí nos encantan, pero bueno, el tiempo en estos espacios es limitado. Te agradezco como siempre la disposición, el que hayas platicado con nosotros y bueno, esperamos que
pronto cambie el panorama y sea más alentador. Digo, no quiero con esto dejar una hora negativa, pero hemos visto unas etapas más positivas dentro de nuestro ramo de la porcicultura y pues obviamente siempre vamos a querer estar en esas épocas, ¿no? De bonanza. Y bueno, Arturo, no me resta más que agradecerte la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo. Hemos tenido unas pláticas muy amenas, muy interesantes. Siempre tu punto de vista, desde el punto de vista comercial, me ayuda mucho a mí a explicar lo que les quiero explicar, a lo mejor desde un punto de vista un poquito más de la nutrición. Más técnico. Tienes una visión muy realística, ¿no? Muy conectada a lo que están viviendo los productores. Y nada más para terminar, me gustaría decir que en relación a lo que mencionas de que estamos en un punto un poco difícil para la producción, yo cuando empecé a involucrarme con los cerdos, de cuando teníamos cerdos en la familia, escuché mucho la frase de que aquella persona que puede manejar el negocio del cerdo puede manejar cualquier negocio, porque es muy difícil. Entonces, no hay que desanimarnos, hay que seguir haciéndolo. Siempre a todos nos podemos acostumbrar, menos a no comer. Entonces, siempre tenemos que comer. De acuerdo, y vamos a, precisamente, Román, este espacio es para eso, para buscar ideas y tenemos que adaptarnos a los tiempos. Hoy, insisto, es un tiempo diferente, pero vamos a salir adelante como siempre ha pasado con nuestra industria, Román. Claro, pues muchas gracias, Arturo, y pues nuevamente aquí estamos a la orden. Gracias a ti, Román, y gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta este momento. Ha sido un gusto tenerlos hoy con nosotros y esperamos encontrarnos pronto en un nuevo capítulo. Gracias y hasta pronto. Adiós, Román. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.